Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad haremos un proyecto que no solamente va a embellecer tu hogar, sino te dará un toque natural y único. Es este colgante para plantas de macramé. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Para este proyecto, los materiales que vamos a necesitar serán 12 cuerdas de algodón por 4 metros 40, una cuerda de algodón por 1 metro, una cuerda de nylon por 4 metros 80, otra cuerda de nylon por 3 metros 50, dos cuerdas de nylon por 1 metro. También vamos a necesitar una maceta, 2 aros de madera, un pegamento, cinta métrica, tijera y aguja punta romba. En uno de los aros de madera, lo que vamos a hacer es forrarlo con una de las cuerdas, la cual mide 3 metros 50. Vamos a proceder a pasar la cuerda alrededor del aro de madera. Y para poder ir ajustándolo, vamos a utilizar el pegamento. Y así con esta misma técnica, vamos a pasar todo el borde hasta llegar al final y poder tener nuestro primer aro forrado. Una vez que ya tenemos el aro forrado con la cinta de nylon en color negro, vamos a tomar las 12 cuerdas y la vamos a dividir por la mitad. Una vez que las tenemos divididas en la mitad, lo que vamos a hacer es pasarlas por el círculo forrado. Las vamos a acomodar y allí tenemos las 12 cuerdas divididas en la mitad, todas por igual. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar la cuerda de nylon de 1 metro y lo que vamos a hacer es proceder a ennudar las 12 cuerdas. Vamos a hacer un nudo ciego, ¿ok? Procedemos a forrarlas. Vamos a darle 12 vueltas. Luego insertamos por esta pequeña oreja que dejamos inicialmente. Y vamos a jalar con la cuerda sobrante inicial para ajustar. Aquí cortamos los dos lados de la cuerda que sobra y esto lo vamos a ocultar.
El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a elaborar 6 filas de 4 nudos cuadrados o rectos. Aquí tenemos la primera fila de 4 nudos cuadrados o rectos. De la misma forma vamos a hacer las 5 filas siguientes. Y aquí tenemos las 6 filas de 4 nudos cuadrados o nudos rectos. Una vez que hemos hecho este paso de las 6 filas de nudos cuadrados, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tomar el segundo aro y lo vamos a poner en el centro de todos estos nudos y vamos a ir anudando cuerda por cuerda a través del aro. En este caso vamos a tomar la primera cuerda, vamos a insertarla y vamos a sacarla por este costado externo. Ahora, la siguiente cuerda, de la misma forma, la insertamos y lo pasamos por el lado central o lado derecho de la cuerda. En la siguiente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertarlo y también lo pasamos por el lado central, en este caso por el lado izquierdo de la cuerda. Y esta última cuerda de esta primera fila, de la misma forma, lo pasamos y por el lado externo o lado derecho. En este paso todavía no ajustemos mucho las cuerdas, porque no nos va a dar comodidad para poder insertar todas las demás filas. De la misma forma como anteriormente, la primera cuerda vamos a pasarla alrededor del aro por el lado externo o lado izquierdo de la cuerda. La segunda la insertamos por el centro o lado derecho. La tercera, de la misma forma, por el centro y lado izquierdo en este caso. Y la cuarta y última, por el lado externo, lado derecho. Volvemos a hacer el mismo método. Insertamos la primera cuerda de la fila por el lado externo y lado izquierdo. La segunda por el centro y lado derecho. La tercera, de igual forma por el centro, en este caso, lado izquierdo. Y la cuarta, por el lado externo y lado derecho de la cuerda. Ahora tenemos la última fila
y hacemos el mismo paso como se explicó anteriormente. Aquí ya tenemos las 6 filas insertadas en el aro. Lo que vamos a proceder a hacer es ir ajustando e ir acomodando aquí. Vamos ajustando hasta tener todos ordenados. Y aquí tenemos la corona ya ajustada y ordenada. Ahora que ya tenemos todas las cuerdas insertadas en el aro y ya hemos ido acomodando y dándole forma, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tomar la otra cuerda de nylon de 1 metro y vamos a proceder a hacerle otro lazo más para poder ajustar las cuerdas y poder permitir y que se mantenga la forma de estos nudos cuadrados y esta decoración, la cual me he inspirado en las mezquitas de la cultura árabe. Es impresionante cultura árabe en las cuales utilizan muchas formas geométricas, como un poco triangulares y a la vez circular. ¿Tú en qué te inspiras? Hazme un comentario. Lo que vamos a hacer es vamos a dejar un poco de cuerda aquí y vamos a proceder a darle las vueltas, siempre calculando que esté bien armado esta parte de los nudos cuadrados con el aro. Vamos a darle 10 vueltas. Vamos a pasar la cuerda por la pequeña orejita que dejamos inicialmente y procedemos a ajustar. Cortamos las partes que sobran y luego ocultamos lo sobrante. Podemos hacerlo con nuestras uñas o también podemos ayudarnos con esta aguja punta roma. Y aquí tenemos el segundo lazo. El siguiente paso será hacer 8 filas de nudo festón vertical. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a tomar la medida desde este punto a 4 centímetros. Y esa será la distancia que dejaremos y por la cual vamos a empezar a hacer nuestro siguiente nudo. Aquí vamos a dar una vuelta simple de la cuerda negra a través de la cuerda blanca. Aquí debemos de sujetar esta primera cuerda para que no se nos vaya a desarmar el nudo.
Aquí ajustamos. Y ahora sí ya podemos proceder a hacer los siguientes nudos con mayor comodidad. Vamos ubicando las cuerdas, ya que al hacer el lazo definitivamente están completamente unidas, pero vamos a ir buscándolas y ordenándolas de la mejor manera. Ahora que ya hemos hecho la primera fila de nudo festón vertical, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la cinta métrica y vamos a verificar si todos los lados cuentan con los 4 centímetros y si no, podemos aprovechar en ajustar. Ahora que ya tenemos verificado que todo el contorno tenga la distancia de 4 centímetros, vamos a proceder a hacer la segunda fila. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a unir la última cuerda con nudo festón con la primera o inicial. Vamos a hacerle un nudo . Y unos segundos, y lo que vamos a hacer en este caso es vamos a regresar por el mismo sentido del cual hemos venido avanzando. En este caso ya no vamos a ir hacia la derecha, sino vamos a ir hacia la izquierda. Y así, de la misma manera, vamos a proceder a hacer las siguientes filas. Una vez que hemos realizado las 4 filas de nudo festón vertical, el siguiente paso será hacer 6 nudos cuadrados por cada fila con una distancia de 5 centímetros de nudo a nudo. Empezamos.
Aquí ya tenemos la primera fila de nudos cuadrados. Ahora vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir 5 centímetros. Y a esa distancia haremos la siguiente fila de nudos cuadrados. Y así seguimos avanzando con 3 filas más. Y aquí tenemos nuestros 6 nudos cuadrados. Una vez que hemos terminado de hacer las 6 filas de nudos cuadrados, el siguiente paso será hacer 3 nudos cuadrados con puntillas. Para este caso vamos a hacer un nudo cuadrado y vamos a dejar una distancia aproximada de 3 centímetros. Una vez que tenemos el nudo cuadrado, vamos a subirlo y allí tenemos el primer nudo cuadrado con puntillas. De la misma forma, vamos a hacer uno segundo. Medimos 3 centímetros. Y subimos. Aquí tenemos la primera fila de nudos cuadrados con puntillas. Hacemos el siguiente. Y aquí ya tenemos nuestros nudos cuadrados con puntillas. Una vez que hemos terminado las 3 filas de nudos cuadrados con puntillas, ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las cuerdas y la vamos a enlazar con nudos cuadrados para poder terminar de armar nuestra red. Vamos a tomar la medida de 10 centímetros y a esta altura vamos a realizar el primer nudo cuadrado uniendo las cuerdas y formando la red.
Aquí tenemos la primera fila de unión con nudos cuadrados. Ahora vamos a hacer una segunda fila de uniones. Vamos a tomar 2 cuerdas de cada lado. Vamos a medir 10 centímetros y vamos a proceder a hacer el nudo cuadrado. Y aquí tenemos las 2 filas de nudos cuadrados y creada la red. Ahora que hemos realizado la segunda fila de nudos cuadrados y la formación de la red, vamos a tomar 10 centímetros y a esa altura vamos a realizar un lazo. Vamos a darle 9 vueltas. Ajustamos. Una vez que ya hemos enlazado todas las cuerdas con el cordón de 1 metro, el siguiente y último paso será cortar las cuerdas. En este caso podemos elegir el largo a nuestro gusto. En este caso yo voy a elegir medir 20 centímetros y a esa altura voy a cortar todas las cuerdas. Ahora que ya terminamos nuestro proyecto, finalmente vamos a colocar la maceta. Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el colgante para plantas de macramé. Si te gustó, no olvides darle like. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme aquí abajo. Y no olvides suscribirte para más videos como este. Hasta el próximo video.